Bienvenidos, queridos amigos, a su programa El Valor de la Vida, programa dedicado a profundizar sobre Dios, la nueva era, la cultura de la vida y la iglesia. El día de hoy vamos a comentar un poco sobre una homilía del Adviento que escribió el doctor de la iglesia, San Bernardo. San Bernardo nos dice que hay 6 aspectos sobre el Adviento, los cuales, como les decía, vamos a comentar en el programa del día de hoy. Pero antes de empezar, quisiera darle la bienvenida a Nicolás y también invitarlos a ustedes que nos acompañen con una oración. ¿Cómo estás, Nicolás? En la voluntad de Dios, María Beatriz. Gracias y saludos a nuestros oyentes. Por favor, acompáñenos con la oración. Padre amado, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias por reunirnos aquí y unirnos a través de las ondas radiales de la voz de María. Te pedimos que bendigas este programa, que bendigas nuestra familia, que bendigas nuestro trabajo. Envía, Señor, tu Espíritu Santo para que sumerjas en tu divino querer todo lo que hoy conversemos en este programa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Bueno, queridos amigos, entonces vamos, antes de empezar con la homilía de San Bernardo, para ver los 6 aspectos sobre el Adviento, voy a leerles un poco sobre la vida de San Bernardo de Claraval. ¿Quién fue? San Bernardo fue un abad y reformador monástico francés. Fue canonizado en el año de 1174, procedente de una familia noble. Siguió desde muy joven su vocación religiosa e ingresó en el año de 1112 en la abadía cisterciense de Citeaux y muy pronto, en el año de 1115, pasó a dirigir el nuevo monasterio de Claraval. La Orden Cisterciense de la Observación, también conocida como Trapense, es una orden religiosa contemplativa de la Iglesia Católica Romana, formada por monasterios de monjes y monjas, y siguen la regla de San Benito, y por eso también son parte de la familia benedictina, donde la forma concreta de organización de la vida monástica son la obediencia, la humildad y el espíritu de silencio. También ellos organizan la liturgia de una manera muy, muy detallada. En ambos monasterios, San Bernardo impuso el estilo que pronto se extendería a toda la orden del Cister: disciplina, austeridad, oración y simplicidad. Tales ideales le enfrentaron con Pedro el Venerable, que era abad de Cluny, pues suponían un ataque directo contra la riqueza de los monasterios, la pompa de la liturgia y el lujo de las iglesias. San Bernardo de Claraval fue un defensor de los derechos políticos y económicos del Papa. Su mediación en favor de Inocencio II en el conflicto que le enfrentaba con el antipapa Anacleto II se vio recompensado con importantes privilegios pontificios para la orden cisterciense. Su influencia creció aún más al llegar al papado su discípulo Eugenio III, antiguo fraile cisterciense. Bernardo luchó contra las incipientes tendencias laicistas de su tiempo, haciendo condenar el racionalismo y las propuestas de que la Iglesia volviera a la pobreza primitiva. No dudó de la legitimidad de usar la fuerza en apoyo de la Iglesia, incitando a franceses y alemanes a la Segunda Cruzada.
o haciendo reconocer a la Orden del Temple como realización del ideal del fraile soldado. Su teología, en cambio, insistía sobre la Virgen María y sobre la humanidad de Jesucristo, con una ternura que le valió el sobrenombre de Doctor Meliflus. Meliflu, de latín meliflus, que destila miel. Es el doctor de la miel, ¿no? El adjetivo melifluo lo podemos utilizar para expresar que tiene miel o es parecido a ella en sus propiedades, o para calificar a algo o a alguien como dulce, suave, delicado y tierno en el trato o en la manera de hablar. Así a San Bernardo se le representa como un hombre de mediana edad, imberbe, con el hábito blanco del cister y un libro y un báculo. Pero hay un símbolo que aparece también siempre con San Bernardo, que es la colmena, que alude a su apodo, como decíamos, el doctor melifluo o boca de miel, porque sus prédicas eran como golosinas dulces, dice, ¿no? O sea, al hablar, San Bernardo empalagaba de una forma hermosa de todo lo que hablaba sobre la Virgen María y la humanidad de Jesús, la humanidad de Dios. Entonces, los sermones de San Bernardo de Claraval se orientan a una interiorización cada vez mayor sobre la encarnación, Dios que se hace hombre, ¿no? Entonces, aquí vemos y ya vamos a empezar a ver un poquito el sermón de Adviento, ¿no? Él habla mucho sobre la historia de la salvación y el misterio de la encarnación en este sermón sobre los 6 aspectos del Adviento de San Bernardo. Y él empieza su sermón diciendo que el Adviento es una fiesta familiar y conocida en todos los lugares. O sea, ya ahorita ya vimos cuál era la vida de San Bernardo. Él era monje de silencio, de humildad, ¿no? Y él le gustaba escribir de una manera muy dulce, ¿no? Y ahora sí, como les decía, este sermón empieza hablando del Adviento y dice, bueno, es una fiesta familiar y conocida en todos los lugares del mundo, pero dice que las personas no siempre captan su sentido, es decir, que no siempre sabemos qué es lo que estamos celebrando porque ponemos nuestra atención a las cosas del mundo, a las cosas terrenas, incluso llegando a negar la ayuda de otros y poniendo en peligro nuestra salvación con tal de aferrarnos a las cosas materiales. Eso es lo que dice San Bernardo, ¿no? Así el hombre, al ser vanidoso, se despreocupa de los verdaderos compromisos y los compromisos saludables, pero que la verdadera salvación que nos va a liberar viene de la verdad y no de la vanidad. Por eso Dios ha revelado y se ha ocupado a los sabios, a los vanidosos, pero se ha revelado a los más sencillos y nos invita a concentrarnos en este Adviento en 6 cosas. Es increíble cómo parece que esta homilía fuera para hoy, ¿no? O sea, realmente el hombre, después de tantos años, son 900 años de esta homilía y el hombre no cambia. O sea, seguimos siendo terrenos, poniendo nuestra mirada en las cosas de la tierra, estamos apegados a lo material, ¿no? Y como dice San Bernardo, realmente no comprendemos, no captamos el sentido del Adviento, ¿no? Entonces, por eso es que él hace seis preguntas, ¿no? Para hablar de este sermón, habla de estos 6 aspectos, se hace seis preguntas, ¿verdad? Y la primera pregunta dice que hay que saber en el Adviento quién es el que viene
en esta época de espera, ¿no? El Adviento es una época de espera. Pero lo primero es saber quién es el que viene. Lo segundo es saber de dónde viene. Tercero, a dónde va. Cuarto, a qué viene. Quinto, cuándo viene. Y sexto, por dónde viene. Entonces, para realmente poder entender el sentido del Adviento, tenemos que conocer prácticamente la historia de la salvación y el misterio de la encarnación de Jesús. Claro, sí. El primer punto que tocaste, Nicolás, ¿quién es el que viene en esta época de espera? ¿A quién estamos esperando? Y San Bernardo nos dice que si no fuera importante la persona que viene, la iglesia no celebraría este acontecimiento tan importante. Y, sí, y dice que el ángel Gabriel, cuando le anuncia a la Virgen María quién es el que viene, se refiere así. Dice que el ángel Gabriel le dice que es el Hijo del Altísimo y por ende el Altísimo mismo, porque no se puede negar, dice San Bernardo, que el Hijo sea inferior al Padre. Dice que la grandeza de Dios Padre es igual a la grandeza de Dios Hijos y también que Dios es sublime, pero tanto así como el Padre es sublime, el Hijo también es sublime. Entonces San Bernardo primero nos está haciendo esta pregunta: ¿quién es el que viene? Bueno, y el ángel Gabriel nos dice el Hijo del Altísimo. Ese es el que viene, el Hijo del Altísimo. Entonces San Bernardo nos dice que la venida de Jesús, es decir, la venida del Hijo de Dios, no se dio antes sin un previo consejo sublime de la Trinidad. Como nos da a entender, pues, que la Trinidad se conversaron entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Y San Bernardo se hace esta pregunta: ¿a qué se debe que venga el Hijo y no venga ni el Padre ni el Espíritu Santo? ¿Por qué entre los tres escogieron que venga el Hijo? Y San Bernardo nos dice, bueno, tiene que haber un motivo, ¿no? Y si nosotros pensamos, nos dice San Bernardo, en nuestro destierro, es decir, en la caída del hombre, cuando cayó del paraíso, dice, ahí podemos intuir por qué el Hijo nos vino a dar la liberación, la redención, y no el Padre ni el Espíritu Santo, sino que San Bernardo eh, pone énfasis en que es el Hijo. Para entender un poco el por qué era Jesús que tenía que venir a salvarnos, nos dice San Bernardo y nos cuenta un poco de la caída del ángel más bello que existía. Queridos amigos, ustedes se acuerdan de este lucero, ¿no? El hijo de la aurora, que nosotros sabemos pues que cayó y después se convirtió pues en un ángel caído, ¿no? Pero era el ángel más bello, ¿no? O sea, San Bernardo nos cuenta otra vez pues la caída de los ángeles. Así se identifica ante su caída como lucero. Es un ángel hermoso que quiso equipararse a Dios, quiso ser como Dios, robarle la identidad al Hijo. Y esto es claro, porque este ángel hermoso, al quererle robar la identidad al Hijo y usurpar la categoría del Altísimo, dice San Bernardo que Lucifer incurrió en latrocinio, que quiere decir que quiso equipararse a Dios. Y él nos dice, bueno, ¿quién se puede equiparar a Dios? Solamente eso le pertenece exclusivamente al Hijo. Entonces, en el instante que este ángel hermoso cae precipitado, es porque el Padre en ese momento, Dios Padre, cela a su hijo, cela a su hijo. Entonces vemos a caer a Satanás como un rayo. O sea, este ángel hermoso, en el momento que se quiere equiparar a Dios, viene Dios Padre y dice, un momentito, no, el único que se puede equiparar a Dios Padre es el Hijo. Entonces lo manda este ángel
lo hace caer como un rayo, ¿no? Y dio sentencia su merecido al demonio, al ángel caído, dice San Bernardo. Este ángel que nada hizo, porque dice que no tenía grandeza, o sea, no hizo nada asombroso, sin embargo dice, siendo nada, un ángel que la belleza se le había dado Dios y él siendo nada, se enaltecía, no hizo nada importante. Lo único que hizo fue tener pensamientos de soberbia, creerse Dios. Y en un instante, repite San Bernardo, se hundió sin remedio porque no quiso mantenerse en la verdad, no quiso mantenerse en Dios, sino que quiso ser como Dios. Y así nos habla a nosotros San Bernardo y nos dice, si Lucifer cayó de lo alto por ser soberbio y Dios no aguantó a los ángeles soberbios, ¿por qué nos va a aguantar a nosotros que somos unos pobres gusanos? Y empieza con una petición. Nos pide que ahuyentemos la soberbia porque es la raíz de cualquier pecado. La soberbia ofuscó al instante con la eterna tiniebla al lucero más brillante que todos los astros juntos y transformó en diablo a quien era ángel y el primero entre los ángeles. Y así lleno de envidia por el hombre, le quiso inyectar la maldad que había desarrollado en sí mismo y lo persuadió a que comiera el fruto del árbol prohibido para que se hiciera como Dios con conocimiento de bien y el mal. Pero San Bernardo se refiere al demonio diciéndole, ¿qué ofreces, desgraciado? Si el Hijo de Dios tiene el conocimiento del saber, en el Hijo se esconden todos los conocimientos y tesoros de la sabiduría. Así San Bernardo le dice al demonio que él no puede dar algo que no posee, porque solo el Hijo de Dios tiene ese conocimiento, como si pudiera robar ese conocimiento a Dios, y le llama mentiroso y padre de la mentira. Pero Adán y Eva caen y en ellos caemos también nosotros. Fueron desobedientes, y dice San Bernardo, socio de ladrones, porque mediante la serpiente tratan de robar lo que le pertenece al Hijo de Dios, es decir, el conocimiento del bien y el mal. Y el Padre no aguanta el insulto ocasionado al Hijo, pues el Padre ama al Hijo y reclama inmediatamente la venganza en el hombre mismo, haciendo pesar su mano sobre nosotros. Hemos pecado en Adán y recibimos toda la sentencia de la condenación. Qué profundo. Me encanta esto que está diciendo San Bernardo. Y él dice, entonces, él se hace una pregunta y dice, ¿qué va a intentar el hijo cuando ve que el padre se cela por él y niega a perdonar a las criaturas? ¿No? Que dice, bueno, dice el hijo, pues tengo que hacer algo, ¿no? Y San Bernardo dice, poniendo palabras en Jesús, ¿no? Él dice como que Jesús estuviera diciendo, ¿no? Por causa de mí, el Padre pierde a sus criaturas. El primer ángel buscó con ahínco mi grandeza, ¿no? Dice Jesús. Tuvo un círculo que confió en él, pero inmediatamente el celo del Padre se vengó en su persona, le hirió a él y a todos los suyos con una herida incurable y le infligió un cruel escarmiento. Eso pasó con el ángel, ¿no? Quiso ser como Dios. Recuerden que decíamos que el único que puede ser igual al Padre es el Hijo. Ahora, el hombre quiso arrebatar y saber lo que le pertenecía a Jesús y tampoco y Dios no tuvo compasión ni lástima de él. Había creado Dios solo dos criaturas nobles dotadas de razón y capaces de felicidad, el ángel y el hombre. Pero, dice Jesús, ¿no? Por mi causa perdió muchos ángeles y todos los hombres. Por tanto,
para que vea que yo amo a mi Padre, haré que Él reciba a través de mí a los que en cierto modo ha perdido por mi causa. Y Jesús, dice San Bernardo, se da cuenta que los ángeles han caído por maldad y perversidad y que se quedaron adoptando esa actitud. Se quedaron malos y perversos. Decía, no se quedaron como ni ignorantes y débiles, sino como malos y perversos. Y deben perecer ya que se negaron a hacer penitencia. Dice que el amor del Padre y el honor del Rey reclaman justicia. El designio de Dios al crear a los hombres es que ocupen los lugares que han quedado vacantes y reconstruyan los muros de Jerusalén. No era posible abrir un camino de regreso para los ángeles. Es decir, ya los ángeles caídos no tenían regreso hacia Dios. Dios no creó otra criatura que reemplazara al hombre caído. Esto era señal, dice San Bernardo, de que iba a ser redimido. Y si una perversidad ajena a sí mismo lo desmoronó, una caridad ajena a sí mismo podría también serle útil. Mira qué lindo, Nicolás, lo que yo entiendo de lo que acabamos de leer, que bueno, el ángel que cayó y se convirtió en demonio, la maldad, digamos, su soberbia, salió de él mismo, ¿no? Entonces se quedó malo y perverso y bueno, viniendo de él la maldad, pues no pudo encontrar la redención. Pero dice San Bernardo que el hombre no fue reemplazado por nadie, ¿no? Y eso fue una señal de que iba a ser redimido, ¿no? Y la perversidad de Adán, digámoslo así, vino de otra persona, no vino de sí mismo, ¿no? Como pasó con Lucifer, que la maldad vino de él mismo, ahí mismo creció la maldad. No, aquí en el hombre es otra persona, es el demonio, ¿no? Es algo ajeno al hombre quien lo hace caer. Y así dice, una caridad ajena, también ajena al hombre, podría también serle útil. Es decir, que así como alguien ajeno al hombre lo hizo caer, alguien ajeno al hombre también lo podía salvar. Qué hermoso. Bueno, entonces, hermanos, ya vemos quién es el que viene, ¿verdad? Viene ese que va a redimir al hombre. Ahora, consideremos de dónde y a dónde viene, dice San Bernardo. Viene del corazón del Padre y va al seno de la Virgen Santísima. Viene desde el ápice de los cielos a las regiones más profundas de la tierra. ¿Qué ocurre? Dice San Bernardo. ¿Hemos de quedarnos para siempre en la tierra? No nos importaría si se quedara, si Jesús se quedara también para siempre en la tierra, pero ¿dónde nos encontraríamos bien sin Jesús y dónde nos encontraríamos mal con Jesús? ¿A quién tengo yo en el cielo y contigo? Dice San Bernardo. ¿Qué me importa la tierra? Dios de mi corazón, mi lote perpetuo. Y aunque camine por las sombras de muerte, nada temo si tú estás conmigo. Ahora me doy cuenta que bajas a la tierra e incluso al mismo abismo, pero no como un vencido, sino como libre entre los muertos, como esa luz que brilla en las tinieblas, pero que las tinieblas no la han comprendido. Seguidamente, San Bernardo le dice al Señor que no va a temer si Dios está con él, incluso aunque caminara sobre las sombras de muerte, porque se da cuenta que Jesús baja a la tierra no como un vencido, sino como libre entre los muertos, como esa luz que brilla en las tinieblas, pero que las tinieblas no la han comprendido. Cristo baja y sube para dar la plenitud al universo.
Entonces, eh, vamos avanzando, Nicolás. Tenemos entonces de los 6 aspectos. ¿Quién viene? El Hijo del Altísimo, ¿verdad? Mm. ¿De dónde viene? De lo más alto, Del Padre. del Padre. ¿A dónde? Al seno de la Virgen María. Así. No, no, no es que vino directamente a la tierra, sino al vientre de una mujer, Mm. ¿no? Sigue San Bernardo, San Bernardo diciendo, pero fijémonos en lo que sigue. Aunque la materia es abundante, por no decir excesiva, la premura del tiempo no permite largos discursos, dice. Y habla aquí a quienes meditaban quién viene, es decir, hay personas que meditaban, ¿no? Y se preguntaban quién viene, y a esas personas que se preguntaban quién viene, se les dio a conocer la inmensa e inexplicable majestad. A los que observaban de dónde viene, se les descubrió un largo camino según aquel testimonio inspirado por el espíritu de profecía. Mirad, el Señor en persona viene de lejos. Y quienes contemplaban a dónde venía, se encuentran con un amor infinito e inimaginable. La sublimidad en persona quiere bajar a cárcel tan horrorosa, ¿no? Es decir, aquí a la tierra. ¿Podrá alguien ya dudar que este gesto implica una motivación importante? ¿Por qué tan grande majestad y desde tan lejos quiso bajar al lugar tan indigno? Dice San Bernardo. Cierto, aquí hay algo grande, una inmensa misericordia que destila comprensión y una caridad desbordante. Y dice San Bernardo, bueno, ahora hay otra cosa que debemos examinar. ¿Para qué ha venido? Pero dice San Bernardo, bueno, esto aquí no es algo que debemos enfrascarnos tanto, porque está clarísimo, dice, las motivaciones de su venida, sus palabras y sus obras. Se lanzó a buscar por los montes a la oveja extraviada, la que hacía el número 100, y para que libremente alaben al Señor por su misericordia y por las maravillas que hace con los hombres. Es decir, queridos amigos, ¿para qué ha venido? Vino por nosotros, por la oveja perdida. Con todo, dice San Bernardo, quisiera saber qué motivaciones le mueven a venir hasta nosotros o por qué más bien no hemos ido nosotros hacia Él. Porque, dice San Bernardo, nosotros éramos los necesitados y no es costumbre que los ricos se acerquen a los pobres ni en el caso de querer beneficiarlos. Lo más razonable, nos dice San Bernardo, era que nosotros fuéramos a Él, porque nosotros éramos los necesitados de Dios. Pero, dice San Bernardo, tropezamos con un doble impedimento. Dice que nuestra vista era muy débil y Él habita en la luz inaccesible, mientras que nosotros, postrados, no podíamos alcanzar tanta sublimidad. Por este motivo, el Salvador, todo bondad y médico de las almas, bajó de su altura y su claridad alivió los ojos enfermos. A ese cuerpo que tomó glorioso y purificado de toda la mancha, lo visitó de cierto resplandor. Sigue San Bernardo. Ya es hora de considerar el tiempo en que llega el Salvador. Llega, sí, dice, y creemos que no pasa desapercibido, pero no al principio ni en el fluir del tiempo, sino al fin. Y no aconteció a la ligera, dice San Bernardo, esta venida no aconteció a la ligera. Hay que pensar que la sabiduría lo dispone todo con acierto. En las circunstancias más necesarias nos brinda su ayuda y sabía muy bien que somos hijos de Adán, propensos a la ingratitud. Ya atardecía y el día iba de caída, se estaba poniendo ya el sol de justicia y su resplandor y calor se apagaban en la tierra. La luz del conocimiento divino era muy tenue
y al crecer la maldad se enfriaba el fervor de la caridad. Ya no se dejaba ver el ángel ni hablaba el profeta. Habían claudicado como vencidos por la desesperación ante la dulzura y obstinación de los hombres. Pero yo, exclama el hijo, dije entonces, voy. Así, un silencio sereno lo envolvió todo, y al mediar la noche su carrera, tu palabra todopoderoso, Señor, viene desde el trono real. El apóstol lo intuyó y exclamó, cuando llegó la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. La plenitud y la abundancia de las cosas temporales había acarreado el olvido y la indigencia de las realidades eternas. Llegó oportuna la eternidad precisamente cuando dominaba lo temporal. Por citar solo un detalle, la misma paz temporal fue tan extraordinaria en aquel tiempo que el decreto de un hombre repercutió en todo el mundo. Vemos cómo la venida de Jesús, o sea, la decisión de Jesús de venir era en un momento en que, como dice aquí, el mundo estaba la maldad muy creciente. Ya el fervor de la caridad no existía, no decían, ya no había profetas, se habían acabado los profetas, ya no aparecían profetas en Israel, ¿verdad? Ya estaban los judíos como claudicados, vencidos por la desesperación y todo por la obstinación de los hombres y la dureza de corazón. Entonces era como que había una decadencia tan grande en el pueblo judío que además estaba conquistado por los romanos. Acordémonos eso de ahí. Y había una corrupción muy grande desde el rey de los judíos hasta en el mismo Sanedrín, la misma iglesia y los mismos sacerdotes judíos. Entonces, es cuando decide venir Jesús, ¿verdad? Venir, como dice San Juan, ¿no? El nombre es San Juan, que dice, Señor, vienes del trono real. Cuando llegó la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. La plenitud y la abundancia de las cosas temporales había acarreado el olvido y la indigencia de las realidades eternas. Nadie pensaba ya o muy pocos, digamos, nunca nadie, pero en general todo el mundo se olvidó de las realidades eternas. Solo las personas estaban enfocadas en lo temporal. Entonces sigue diciendo San Bernardo, si para realizar la salvación en la tierra vino una sola vez en carne visible, para salvar cada alma, viene cada día en espíritu e invisible, como está escrito. O sea, vamos a volver a repetir esto. Si para realizar la salvación en la tierra vino una sola vez Jesús en carne visible, para salvarnos a cada alma, viene cada día en espíritu e invisible. Como está escrito, el espíritu que está delante de nosotros es Cristo el Señor. Y para que sepas que esta llegada espiritual es imperceptible, a su sombra viviremos entre los pueblos. Y si el enfermo no puede salir muy lejos al encuentro de tan excelente médico, intente al menos alzar la cabeza y erguirse un poco hacia el que viene. No tienes que cruzar los mares, no necesitas atravesar las nubes ni pasar los Alpes, ni te señala un camino muy largo. Sal tú mismo al encuentro de tu Dios. A tu alcance está la palabra, la tienes en tus labios y en tu corazón. Entrégate a la compunción del corazón y a la confesión de tus labios. De este modo saldrás del basurero de tu miserable conciencia, porque es indigno que entre allí el autor de la pureza.
Todo esto queríamos decir sobre esta venida, dice San Bernardo. Por él se digna esclarecer con su poder invisible las inteligencias de cada uno de nosotros. Es decir, ¿qué nos pide San Bernardo? Que hagamos ese examen de conciencia, reconozcamos nuestros pecados y salgamos al encuentro de Dios. Como dice, saquemos la cabeza, busquémoslo. No hay que recorrer caminos, no hay que ir, no, el camino no es largo, simplemente es de reconocimiento y de irse y abrir el corazón a Dios. Y sigue San Bernardo, el camino, contando un poco el camino de la venida invisible. Y dice, examinemos ahora el camino de su venida invisible, porque sus caminos son agradables y sus sendas tranquilas. Dice la esposa, vedle llegar saltando entre los montes, brincando por los collados. Mira, hermosa al que llega. Antes reposaba y no lo podías ver. Has dicho, avísame, amor de mi alma, ¿dónde pastoreas? ¿Dónde reposas? Su reposo apacienta a los ángeles en aquellas regiones externas. Los sacia con la visión eterna e inmutable. Pero no te ignores, hermosa, porque esa visión está fuera de tu alcance. Es tan sublime que no la abarcas. Ha salido de su santa morada, el que con su reposo apacienta a los ángeles. Ya ha comenzado a actuar y nos sanará. Y si antes, reposando y apacentando, era invisible, en adelante se le verá venir apacentando. Vedle venir saltando sobre los montes, brincando por los collados. Montes y collados son los patriarcas y los profetas. Lee el pasaje de las genealogías y fíjate cómo vino saltando y brincando. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, etc. Este pasaje es una metáfora poética del amor y la búsqueda espiritual. La esposa expresa su anhelo de encontrar a su amado, quien representa el gozo y la paz. Ella anhela estar con él y seguir sus caminos, donde encuentra descanso y tranquilidad. Su llegada, saltando entre los montes y brincando por los collados, puede simbolizar la alegría y la exaltación espiritual que trae consigo. En estos montes brotó, como verás, la raíz de Jesé. De ella, según el profeta, salió una vara, y de la vara brotó una flor, y el espíritu septiforme se posó sobre la flor. Esto lo ha manifestado con mayor claridad el mismo profeta en otro pasaje. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Primero lo llama Flor a ese hijo, y después Emanuel. Y a la que había llamado vara de manera aún más clara, la denomina Virgen. Pero entonces hasta aquí llega el sermón de San Bernardo. Es el primer sermón de Adviento de San Bernardo. Y quisiera recordarles los 6 aspectos de este sermón. ¿Quién es el que viene en esta época de espera? Para que ustedes tengan en cuenta de dónde viene, a dónde va, para qué viene, cuándo viene y por dónde viene. Son los 6 aspectos que acabamos de ver, ¿no? De, de esta homilía de San Bernardo. Así, queridos amigos, los invitamos a vivir de una manera profunda este Adviento haciéndonos estas preguntas y meditándolas. Y como yo siempre les recomiendo, ustedes pueden meterse a internet, buscar el sermón de
San Bernardo sobre el Adviento y leerlo para profundizar un poco más. Y con esto nos despedimos, queridos amigos de La Voz de María, hasta nuestro próximo programa. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Como era en un en principio, principio ahora y y siempre, siempre, por por los los siglos siglos de de los los siglos, siglos. Amén. en la voluntad de Dios siempre.